Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a continuar con las clases asignadas a su temario que corresponde a el módulo de urgencias eh, cardiovasculares. Ok, para empezar su temario vamos a ver lo que es urgencia, crisis hipertensiva. Crisis hipertensiva. Ok, nosotros ¿cómo podríamos definir una crisis hipertensiva? Bueno, la crisis hipertensiva la podemos definir como un descontrol de la presión arterial cuando la presión arterial sistólica supera los 160 o la presión diastólica supera los 110. Cualquier situación en la cual se eleve la presión arterial arriba de 110 la podemos considerar como una urgencia de una crisis hipertensiva. Y de estas crisis hipertensivas las clasificamos en dos, lo que se llaman urgencias y lo que se llama emergencia. ¿Cuál es una urgencia hipertensiva? En estas dos las podemos considerar como una urgencia hipertensiva aquella que tiene una presión descontrolada pero que no tiene daño a órgano blanco. Y una emergencia hipertensiva es aquella que tiene una presión descontrolada pero sí tiene daño a órgano blanco. ¿Ok? ¿Cuáles son los órganos que están afectados por una emergencia hipertensiva? Pues son varios. Hablamos del corazón, hablamos del pulmón, hablamos del cerebro, riñón, retina, vasos sanguíneos. ¿Ok? Y en cada una tiene su afectación particular. ¿Ok? Normalmente la urgencia hipertensiva pues no necesita, es un tratamiento ambulatorio o es un tratamiento de corta estancia en el servicio de urgencias. En una emergencia hipertensiva pues hablamos de que es un paciente que necesita ser manejado a lo mejor por vía intravenosa o por vía parenteral para descenderle la presión de manera rápida. ¿Ok? Y este paciente pues va a estar monitorizado en el servicio de urgencias. Ahora bien, ¿cuál podemos considerar como una urgencia hipertensiva y cuál podemos considerar como una emergencia hipertensiva? La urgencia hipertensiva la podemos considerar como una presión descontrolada pero que no tiene afección sistémica. Esto es, un paciente a lo mejor que no tiene un buen tratamiento o que tiene una presión de 160 y que ha ido evolucionando de manera lenta, una preeclampsia también la podemos considerar como una urgencia, y una eclampsia la consideramos como emergencia hipertensiva. ¿Ok? Lo que realmente nos interesa en el servicio de urgencias, para esta parte de urgencia, es una hipertensión mal controlada. Así la podremos manejar, como una hipertensión mal controlada que va a requerir tratamiento, que va a requerir que se compense, pues que se vaya ajustando el tratamiento de manera adecuada, pero que puede ser de manera lenta, insidiosa, hablamos de días. ¿Ok? En la emergencia hipertensiva pues ya hablamos de otras situaciones, ya es un descenso brusco y ya estaríamos buscando lesiones en particular. Vamos a clasificarlas así como las tenemos. Vamos a empezar con las lesiones a nivel del corazón, del cerebro. Vamos a empezar de arriba abajo. A nivel del cerebro. Y ¿cuáles podríamos hacer? Un EBC isquémico, un EBC hemorrágico, encefalopatía hipertensiva, angina, disfunción del ventrículo izquierdo, insuficiencia cardíaca, infarto, edema agudo de pulmón, insuficiencia renal aguda, retinopatía y a nivel de los vasos es una disección de aórtica. ¿Ok? En cuestión de fisiopatología pues comprende dos partes. Comprende los mecanismos de regulación miógena y los mecanismos de regulación metabólica. ¿Cómo podemos definir los mecanismos de regulación miógena? Pues aquí vemos que es una activación miógena
¿Qué pasa en el proceso de activación miógena? Que hay un aumento en la presión de la pared arterial, lo que nos... Aquí vamos a ver un aumento en la presión de la pared. ¿Qué va a pasar con ese aumento en la presión de la pared? Pues va a aumentar el calcio y ese calcio va a generar un aumento en la proteína sinasa C y en la fosfolipasa, lo que va a promover la liberación de ácido araquidónico, proteína sinasa, lo que nos va a favorecer la liberación de ácido araquidónico, y por el citocromo P450 se va a transformar en un metabolito vasoconstrictor. El ácido 20 hidroxieicocetetraneico. ¿Ok? Ácido araquidónico, y por el citocromo P450 se transforma en un vasoconstrictor, en un metabolito vasoconstrictor. ¿Ok? Ese es el mecanismo de regulación miógena. Sin embargo, también hay un mecanismo de regulación metabólica. Este mecanismo de regulación metabólica, ¿cómo funciona? Metabólico. Ok, este mecanismo de regulación metabólico también se produce cuando hay una disminución del oxígeno por reducción del flujo sanguíneo. ¿Esto qué nos va a generar? Pues una hiperpolarización del músculo liso. Esto tiene que ver con el oxígeno y hay una hiperpolarización del músculo liso. Esta hiperpolarización del músculo liso es lo que va a generar la apertura de los canales de potasio. ¿Ok? Son los mecanismos de regulación miógena y el mecanismo de regulación metabólica. ¿Ok? Ahora bien, una vez que tenemos una cierta idea de lo que es la urgencia hipertensiva o el mecanismo fisiopatológico, pues podríamos hablar de lo que es un manejo del paciente con una crisis hipertensiva. ¿Cómo lo vamos a ver? Primero, una vez que nos llega el paciente con una crisis hipertensiva, nosotros que tenemos que determinar si es una urgencia o una emergencia. Aquí tenemos al paciente. Nosotros tenemos que determinar que es una urgencia y una emergencia. Tiene 180, 110. Si es un paciente que no responde, viene agitado, viene con dolor torácico, viene con dificultad respiratoria, o viene en esas condiciones, nosotros podemos considerar lo que es una emergencia hipertensiva. Sin embargo, si el paciente viene con la condición asintomática o viene por otro motivo y fue como hallazgo, nosotros podemos considerarlo como una emergencia hipertensiva. Y aquí es donde nos vamos a ir a la parte de lo que le vamos a estar buscando. ¿Ok? Vamos hacia a nivel cerebral. Aquí le estaríamos buscando a nivel cerebral un EBC o una encefalopatía. Un papiledema, un infarto, angina, insuficiencia cardíaca, disección, disfunción del ventrículo. Son como las posibles lesiones, ¿ok? Cerebro, retina, corazón, pulmón, riñón. Nos faltó el pulmón. Edema agudo de pulmón. Y a nivel de los grandes vasos, pues hablamos de una disección, ¿ok? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de una encefalopatía hipertensiva? Pues que es un paciente que, siempre hablando de un contexto de un descontrol hipertensivo, es un paciente que viene con agitación, viene con alteración del estado mental,
¿Cómo vamos a darnos cuenta que es una encefalopatía? Pues que tiene hipertensión, tiene déficit neurológico y se corrige con el tratamiento. Entonces le dan tratamiento y el estado mental, al tiempo que baja la presión, el estado mental mejora, entonces tenemos una encefalopatía hepática, encefalopatía metabólica. ¿Ok? Eso, encefalopatía hipertensiva, eso es lo que nosotros podemos considerar como una encefalopatía. Puede progresar, sí, y nos puede generar una crisis convulsiva. ¿Cuáles son las causas de una encefalopatía? Pues podemos hablar de una hipertensión descontrolada, el uso de un feocromocitoma, el uso de drogas también nos pueden generar un evento de una encefalopatía. ¿Ok? Eso es lo que nos estamos hablando. ¿Cuál es el tratamiento? Pues eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es nitroprusiato, nicardipino, labetalol, en términos generales, pues el nitroprusiato. ¿Ok? Por eso es que es importante que los pacientes se les trate de manera adecuada la hipertensión para que ellos pues vayan, no lleguen a presentar esto que es emergencia hipertensiva y que va a poner en peligro pues la vida del paciente. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando hay una afección hacia el nivel de la retina? Pues el paciente no va a poder ver, va a tener visión borrosa, cefalea, y eso también nos habla, una pérdida súbita de la visión, pues nos hablaría de buscarle un motivo. Si hablamos de una pérdida súbita de la visión en el contexto de una emergencia, de una crisis hipertensiva, pues hablamos de una emergencia hipertensiva. ¿Ok? Esto es en cuestión de la encefalopatía. Ahora bien, ¿qué pasa en un evento vascular cerebral? En un evento vascular cerebral, el vaso hace espasmo. Quiere decir que el vaso sanguíneo colapsa en cierta medida y entonces la zona que está irrigada hace isquemia. ¿Ok? Y entonces el paciente tiene un AVC isquémico. Sin embargo, también en otras condiciones, el vaso sanguíneo, ya cuando están muy rígidos, tiene una ruptura de su pared y tiene fuga de la sangre. Y entonces nos hace un evento hemorrágico. ¿Ok? Esos son los dos eventos que nosotros vamos a determinar. Ahora bien, la hemorragia cerebral, pues hablamos de que se tiene que la podemos clasificar aún en otras dos. Esto es, en un hematoma intracerebral o una hemorragia subaracnoidea. Esa hemorragia, si nos vamos con un poquito de imaginación hacia el cerebro, esa hemorragia lo que nos puede hacer es que se filtre, como si se filtrara sobre las rocas, se filtra a través de la... ¿Y qué nos va a dar? Una hemorragia subaracnoidea. ¿Ok? Así se va a ver en mayor o menor medida. La podemos clasificar en 1, 2, 3 y 4 por la escala de Fisher. ¿Ok? Entre más abundante sea el sangrado, pues hablamos de una hemorragia clase 4. Entre menor sea, pues hablamos de una hemorragia clase 1. ¿Qué sintomatología nos va a dar? La sangre es muy irritante, entonces nos va a ocasionar cefalea. ¿Ok? El paciente puede llegar a tener cefalea. Sin embargo, también en qué otra condición se puede presentar, que hay un acúmulo de sangre y que nos genera un hematoma. Este hematoma pues nos va a tener una desviación de la línea media con un edema y con un edema de este lado. Entonces el paciente no va a estar con cefalea, va a estar con déficit neurológico, con alteración de la escala de coma de Glasgow. ¿Ok? Entonces lo podemos encontrar confundido, con hemiparesia.
afásico, ¿ok? Dependiendo qué tan extenso sea también el hematoma, ¿ok? Esas son las dos patologías. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico de un hematoma intracerebral o de una hemorragia subaracnoidea? Con una tomografía de cráneo, ¿ok? Es la única estudio de imagen en el cual podemos determinar que el paciente tiene un evento hemorrágico, ¿ok? Esas son como las dos a nivel cerebral, las dos más importantes, ¿ok? Ahora bien, ya que quitamos las emergencias a nivel cerebral, ya nos vamos a ir a nivel cardiovascular, ¿ok? ¿Qué pasa a nivel cardíaco? Pues lo mismo que en esta situación. Si ustedes se dan cuenta, este espasmo es el mismo que se genera, como hablábamos de la regulación miógena, hay una vasoconstricción, y esa vasoconstricción es lo que va a hacer que el vaso sanguíneo pues genere un edema, digo una disminución del flujo. El flujo sanguíneo que ande aquí ya no va a haber. Y a nivel cardíaco es igual. ¿Qué pasa cuando en el corazón disminuye el flujo? Cuando sus arterias tributarias, vamos a ver corazón, cuando las arterias, ok, vamos a borrar cuando las arterias tributarias, aquí, aquí, vamos a dibujar solo el ventrículo izquierdo, ok, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, esta es la aorta, ok. ¿Qué puede pasar en esta crisis hipertensiva? Que cuando esto se genera una vasoconstricción, una crisis, las arterias que salen aquí del callado de la aorta, que son las arterias coronarias, hacen vasoespasmo porque no se están irrigando de manera adecuada. Recordemos que las coronarias se irrigan en diástole. Entonces, cuando estas no tienen un suficiente flujo, pues las coronarias que van hacia el corazón, pues entonces no van a tener flujo. Y si no tienen flujo, ¿qué nos va a pasar a nivel cardíaco? Pues que va a haber una vasoconstricción, va a haber una hipoperfusión, el paciente va a entrar con lesión a nivel miocárdico, y esa lesión va a ir progresando hasta que genere una necrosis, ¿ok? Eso quiere decir que el paciente puede tener un infarto o una angina por derivado del evento isquémico, ¿ok? Si el paciente tiene dolor torácico, una crisis hipertensiva, va al servicio de urgencias y en el servicio de urgencias se le da tratamiento y regresa y ese dolor torácico remite y los cambios que tenía en el electro remiten, el paciente desarrolló una angina y entonces es una angina asociada a un ángulo hemodinámico, ¿ok? Sin embargo, si el paciente tiene una crisis hipertensiva, va al hospital, se le da tratamiento y los cambios no se modifican, el paciente tardó tanto en su tratamiento o tuvo una crisis tan significativa que generó una vasoconstricción y una zona de infarto. Recordamos que este vaso tiene un proceso de regulación. Sin embargo, el vaso sanguíneo también tiene una placa que se va formando gracias a todas las garnachas que nos vamos comiendo y a toda la mala dieta. Si es un paciente con una placa de ateroma significativa y genera una vasoconstricción, el espasmo genera una vasoconstricción, prácticamente tendría que ser una vasoconstricción muy sutil para generar que esta placa se uniera y nos genera una disminución del flujo. ¿Me explico? Entonces hablamos de dependiendo de las condiciones, si no tenemos placa, entonces va a ser mucho mejor. Sin embargo, hay una placa significativa, pues hablamos de que el paciente podría tener un evento isquémico pues mucho más rápido, ¿ok? Sin embargo, también esta crisis hipertensiva, lo que va a hacer de este lado es que va a ser tanta la presión que no va a haber, el corazón no va a tener la capacidad de la hipertrofia miocárdica para hacer que el volumen vaya hacia este lado. Entonces lo que nos va a ocasionar es que va a disfuncionar. El ventrículo izquierdo va a disfuncionar porque no va a tener la capacidad de expulsar el volumen. También nos puede ocasionar que si es un músculo hipertrofiado,
tiene una crisis hipertensiva, pues entonces quien va a sufrir van a ser las válvulas y las válvulas se pueden romper. ¿Ok? Y nos va a hacer un paciente falla cardíaca y por ende pues disfunción del ventrículo, etc. También puede ser que derivado de la presión tan significativa la pared del ventrículo izquierdo se rompa y al romperse pues nos va a generar disfunción del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Todo tiene que ver, como recordamos en la parte pasada, con la estabilidad del grosor de la pared y la presión tan grande en la cual el paciente presenta. Normalmente este tipo de padecimientos pues son padecimientos que se van a presentar de manera súbita. Un paciente que ya es hipertenso con mal apego, pues normalmente la presión va progresando. Empieza en 140, 190, 90, y el paciente pues no va a tener tratamiento adecuado, va a evolucionar a 150, 100, y con el paso del tiempo el paciente va a ir desarrollando cierta tolerancia, de tal manera que si llega a 160, 110, el paciente no va a tener molestias. Sin embargo, con el paso del tiempo, puede tener una crisis tan significativa que sea de 180 a 110 y el paciente está asintomático. Sin embargo, en un paciente joven como ustedes, alrededor de los 20 años, una crisis hipertensiva también nos puede condicionar que el corazón, el cerebro, todos los órganos no están acostumbrados a manejar la presión elevada y nos puede generar una emergencia hipertensiva. ¿Bajo qué condiciones jóvenes como ustedes tienen emergencia hipertensiva? Pues el uso y abuso de drogas, en feocromocitoma, ¿ok? En esas condiciones el paciente o las personas pueden desarrollar una crisis hipertensiva pues asociada en la juventud. Entre más pasa el tiempo, pues entre más uno vaya teniendo alguna patología de base, pues la situación en la cual el paciente desarrolla una crisis hipertensiva o una emergencia hipertensiva, pues son menores, ¿ok? ¿Cómo vamos a pasar en un contexto de una angina? Pues el síndrome coronario agudo, el vasoespasmo, va a generar una disminución de la reserva de oxígeno. Ya vimos lo que tiene que ver con la placa. Entonces, esa placa que de por sí ya está afectando el intercambio de oxígeno, lo que nos va a ocasionar es que el consumo de oxígeno sea mayor que el aporte. Y entonces, como no hay un aporte suficiente, pues va a haber células que van a tener que ser sacrificadas. Y eso hablamos que genera una necrosis de los tejidos, ¿ok? Necrosis de las células miocárdicas. Sin embargo, pues cuando se le da un manejo, lo que buscamos es disminuir el consumo de oxígeno para que el aporte y el consumo pues se mantengan en equilibrio, ¿ok? Si le hacemos una reducción de la presión arterial, pues el ventrículo izquierdo, esa disfunción que tiene, esa falla porque no está suficientemente hipertrofiado, pues va a mejorar, va a aumentar la función. Al disminuir la presión, las arterias coronarias se van a irrigar en diástole. Usted mejora la presión en diástole y el paciente pues va a tener una mejoría de sus condiciones clínicas y una mejoría hemodinámica. ¿Ok? Hasta ahí pues vamos con la parte de una emergencia a nivel cardiovascular. El tratamiento pues ya también lo vamos a ver un poquito más adelante, tiene que ver con nitroprusiato y tiene que ver con disminuir el volumen que se va a ir acumulando aquí en el ventrículo izquierdo, pues para que el corazón tenga pues la capacidad. ¿Ok? Ok. Ahora vamos con la parte que sigue, con la disfunción de los vasos. Esta disfunción de los vasos, igual en el contexto de la aorta y del ventrículo izquierdo, lo que nos va a ocasionar,
aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Es que este vaso también, así como vimos la parte del vasoespasmo y la parte de la ruptura de la pared, la aorta va a tener una ruptura de la pared y nos va a generar una falsa vía. A esto se le llama disección aórtica. Y esa disección, pues dependiendo de hacia dónde está, pues puede ser localizada en el callado de la aorta. Aquí está. En el callado de la aorta, puede estar hacia este lado, puede estar hacia este lado, o en ocasiones puede estar hasta abajo, una disección completa. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? Pues que el endotelio es el que sufre, se fractura, la placa que está ahí rígida vuelve mucho más factible que se rompa porque no tiene distensibilidad, y entonces se diseca y se empieza a ir hacia la parte de, hace una falsa vía, y entonces se va hacia la parte, se extiende hacia la parte de abajo. Estas son complicaciones que se pueden presentar, por ejemplo, en una sala de hemodinamia al momento de hacer un cateterismo. Con la guía se puede llegar a lesionar, o incluso al momento de poner un catéter venoso central le podemos hacer una lesión. Si hacemos una punción de manera diatrógena en la arteria, podemos llegar a lesionar el vaso y disecarlo justamente con la punción de la guía. ¿Qué sintomatología va a tener? En el contexto de una crisis hipertensiva, pues vamos a hablar de que el paciente tiene dolor torácico que se extiende, que se va hacia el cuello, hacia la parte de atrás, la región interescapular, o incluso se va hacia la parte del abdomen. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Okay? Todo eso tenemos que hacerlo en el contexto de una crisis hipertensiva. ¿Okay? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Le podemos hacer un ecocardiograma, pero el estudio que nos es más útil es un estudio de imagen, una tomografía del tórax, donde vamos a ver la segunda vía. ¿Okay? Le podemos también hacer una resonancia magnética y con esa misma también encontrar la falsa vía y poder establecer el diagnóstico. ¿Cuál es el tratamiento? Pues hay que iniciarle con nitroprusiato de sodio asociado a un beta bloqueador. Ese sí es importante que la presión arterial se baje de manera lo más rápido posible para tratar de disminuir la extensión de la disección. ¿Okay? Hay que mantener la presión sistólica no mayor a 100 y la frecuencia cardíaca pues disminuirla a alrededor de los 60. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando hay una afección hacia la función renal? El edema agudo de pulmón lo vamos a ver en un apartado aparte, entonces lo vamos a brincar ahorita. ¿Okay? ¿Qué pasa en el contexto de una insuficiencia renal? Pues bueno, es un paciente con una hipertensión severa, que lo que nos va a ocasionar es que el paciente va a comenzar con hematuria. ¿Okay? Ese paciente con hematuria nos podemos ver de manera macroscópica o microscópica. ¿Okay? Entonces es un paciente que está haciendo la afección hacia el glomérulo está condicionando que haya fuga de sangre. Es tanta la presión que está generando una ruptura y está generando la salida de sangre. Hematíes. Sin embargo, también el paciente puede desarrollar, al igual que en todo lo demás, con el mecanismo de regulación miógena, una zona de vasoespasmo, y al generar vasoespasmo el riñón no filtra, y si no filtra, que no está filtrando la sangre, entonces ¿qué va a elevar? A suados. ¿Ok? Y también con eso podemos nosotros identificar de manera adecuada una insuficiencia renal asociada a una crisis hipertensiva. Hay ciertas condiciones en las cuales los pacientes se les eleva la presión. Puede ser en las cirugías, pero esto es en menor proporción. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento para este tipo de situaciones? Pues ya vimos, dependiendo del tipo de urgencia o emergencia, es el tratamiento que se le vamos a dar. ¿Ok? ¿Cuál es la situación si se trata con una emergencia? ¿Cómo se trata una urgencia?
Vamos a poner lo mismo. Un paciente que llega con 180, 110, asintomático y con síntomas. Urgencia, emergencia. Aquí hay muchos fármacos y están clasificados en diferentes grupos, en diferentes familias para ver su efecto o dependiendo del efecto que estos pudieran tener. Estos podrían ser los YECAS, que son las familias, los ARA2, los antagonistas del calcio, los beta bloqueadores y los diuréticos y los alfa bloqueadores. ¿Ok? Los YECAS, el captopril, el enalapril y sinopril, los ARA2, los sartanes, los antagonistas del calcio, los beta bloqueadores son todos los prololes, todos los loles, los diuréticos que pueden ser diuréticos de asa, que es el furosemide, y los alfa bloqueadores. ¿Ok? ¿Cuál es el primer manejo en el abordaje de un paciente con una crisis hipertensiva? Pues descartar primero que sea emergencia. ¿Ok? Ya vimos todas las diferentes patologías que tenemos que ir descartando. Evaluar si el paciente se conoce hipertenso o no se conoce hipertenso, ver cómo ha sido su manejo, ver si realmente tiene adherencia y darle el tratamiento de acuerdo a sus condiciones clínicas. Si es un paciente nefrópata, si es un paciente con alguna patología asociada, pues entonces hay que hacerle su manejo en base a sus condiciones. ¿Cuánto tiempo tenemos para bajarle la presión? Pues hablamos de 48 horas, no es necesario que se quede hospitalizado, a menos que tenga otra condición que se amerite, otra condición por la cual tenga que quedarse. ¿Ok? No es necesario que se le baje la presión, es muy importante que se le haga una reducción de la presión de manera súbita. ¿Ok? Podemos darle los captopriles, los priles, que son los captopriles o los YECA. Eso estamos hablando, la tabletita es de 25 miligramos y le podemos dar hasta 150 miligramos, dosis máxima. Contraindicado en estenosis de la arteria renal o en el embarazo. Le podemos dar los ARA2, que son los losartán, valsartán, telmisartán, que dependiendo pues de la dosis, también dependiendo el fármaco, pues tiene sus miligramos. Le podemos dar calcio antagonistas, nifedipino, amlodipino, todo aquello que sea un... cualquiera de esos dos se lo podemos dar vía oral, ¿ok? El amlodipino pues es un fármaco que se le puede dar y tiene un efecto lento, entonces ya vimos que en esta parte que todo lo que es urgencia pues paradójicamente lo que es urgencia no urge, lo que es emergencia sí urge. Los beta bloqueadores, propanolol, atenolol, metoprolol o los diuréticos, pues hablamos de diuréticos de asa para disminuir la postcarga y por ende pues disminuir el volumen y mejorar las condiciones hemodinámicas. ¿Ok? Tenemos otros que son bloqueadores alfa y bloqueadores beta, como es la betalol, y pues nosotros eso ya lo vimos en la parte de cardiología del tercer año, y pues nosotros tenemos que buscarle cuál es lo que más les conviene. ¿Ok? En el manejo de una emergencia hipertensiva, que es la parte que nos interesa, es el mismo paciente de 180 a 110, pero llega con afasia o llega con pobre respuesta al medio. Una ambulancia lo lleva al hospital, tienes un paciente con pobre respuesta al medio, pues lo inicial es pasarlo al área de pacientes críticos de urgencias, que es el área de choque reanimación. ¿Ok? Ahí se tiene que hacer la determinación, se tiene que monitorizar, checarle signos vitales, corroborar signos vitales, checarle frecuencia y el abordaje como tal. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a estar buscando? Pues vamos a ver qué estudios va a requerir. Pues si es en mayor o menor medida va a requerir un electro, ¿no? Que hablaríamos dentro de los primeros 10 minutos. Aquí, ¿qué estaríamos buscando? Un infarto o cambios en la
cambios en el electro como tal, ¿ok? Para pensar en un ángulo hemodinámico. ¿Qué otra cosa buscamos? Le pedimos una tomografía de cráneo, le pedimos una radiografía de tórax, le pedimos exámenes como son la biometría, química, glucosa, urea, creatinina. Le pedimos CK, marcadores de lesión cardíaca, CKMB, ¿ok? Electrolitos como el calcio, sodio, potasio, calcio, ¿ok? Y le vamos a ir buscando dependiendo pues la zona que esté, como parte de las lesiones que le estaríamos buscando. Si vemos que es un paciente que llega en estas condiciones con una parte de infarto y con una presión arterial, pues también ya lo vimos y lo veremos en la parte de infarto, pues que está contraindicado hacer electroembólisis. Lo que tenemos que hacer ahí es disminuir la presión arterial y por ende ver si ese jam o ese infarto tiene cambios. Si tiene cambios, si después de disminuir la presión el electro cambia, pues entonces hablaremos de un ángulo hemodinámico. Y en una tomografía le pedimos una tomografía de cráneo. Y por ejemplo aquí en el electro, si después de bajar la presión los cambios en el electro no cambian, pues entonces tendremos que trombolizarlo. En la tomografía de cráneo, pues también buscamos un EBC isquémico, un EBC hemorrágico, ¿ok? Radiografía de tórax, estaríamos buscando el edema agudo de pulmón o el edema en alas de mariposa. Como parte de los estudios, y nos faltó aquí el examen general de orina, ¿ok? Hay que hacerle un abordaje, ver que si el paciente no está consciente, pues ver que se le monitorice, que se le coloque sondas para poder hacer un control de manera adecuada, ¿ok? De los fármacos que vimos, tenemos el nitroprusiato, que tiene indicación en todas las urgencias hipertensivas, ¿ok? La única que está contraindicado pues es en el embarazo, y la dosis pues hablamos de que es de 0.5 a 10 microgramos kilo minuto. Su inicio de acción prácticamente es a los 5 minutos, desde 1 minuto hasta los 5 minutos, ¿ok? También tenemos la nitroglicerina, que es otro fármaco que nos es útil, y la dosis pues, también es de 10 miligramos, es de 1 a 10 miligramos por minuto, y su inicio también es alrededor de 1 a 2 minutos, ¿ok? Le podemos dar esmolol también de 0.5 a 1 miligramo por kilo, y su efecto prácticamente es a los 60 al minuto, en segundos. Le podemos dar, como que son los fármacos que nos interesarían más, pues darle el manejo, ¿ok? Esmolol, pues si es un paciente que tiene una bradicardia, tiene un bloqueo, o tiene una intoxicación por cocaína, entonces no está indicado, estaría contraindicado, ¿ok? Puede desarrollar un broncoespasmo y pues ese es como el tratamiento pues para las urgencias y las emergencias. Normalmente tenemos que darle el manejo, hay que disminuir la presión arterial dentro de las primeras 4 horas, alrededor de un 25%, sea para la hemorragia intracraneal, sea para el ángulo hemodinámico o la angina o el infarto asociado a una crisis hipertensiva, ¿ok? Y después de eso hay que mejorar. Ya una vez que el paciente tiene cierta recuperación, ya se le bajó el 25%, pues entonces tendrá que irse dando un manejo mucho más lento para que el paciente pues pueda recuperarse y pueda tener la menor cantidad de daño posible a nivel del órgano que fue afectado, ¿ok? Y eso es lo que corresponde a crisis hipertensiva.